Hola chicos, bueno, vamos a seguir con el dictado de estas clases virtuales. Vamos a ver, seguimos la bolilla 3, pero vamos a ver la parte de Historia de América e Historia Argentina, y nosotros vamos a ver en estos videos el punto A y el punto B, es decir, la formación del Estado moderno español y las ideas ilustradas en España y en el Río de la Plata en el siglo XVIII. ¿Sí? Bien, lo primero que se me ocurre es tener en claro, que ustedes tengan en claro, que España desde el siglo XVI, acá, vive durante el siglo XVI y el siglo XVII, se encuentra gobernada bajo la dinastía de la Casa de los Austrias, y en el siglo XVIII bajo la dinastía de la Casa Borbones. Es importante tener en cuenta estas dos dinastías que han gobernado en estos 3 siglos a España, porque el modelo de Estado, el modelo político, económico, social, religioso, jurídico va a ser diferente, ¿sí? Y además porque eso va a producir efectos en nuestra América española y especialmente en el Río de la Plata. Así que tenemos que tener presente la España de los Austrias, que es diferente a la España de los Borbones, ¿sí? Así solíamos en algún cuadro, en las clases presenciales, hacíamos un cuadro comparativo de estas dos dinastías. Entonces, siglo XVI, XVII, dinastía de los Austrias, siglo XVIII, la dinastía de los Borbones. Vamos a referirnos a la dinastía de los Austrias, ¿sí? Vamos a hacer alguna pequeña referencia a lo que se conoció como la unificación de los reinos españoles. ¿Qué sucedió en la península ibérica? No escapó a lo que pasó en el siglo XIV en Europa, es decir, a la unificación de reinos, a esto que se llamó el paso de las poliarquías medievales a las monarquías nacionales. La península ibérica no estuvo exenta de eso y empezó su proceso de unificación. Proceso de unificación que encuentra su punto culminante cuando se produce el matrimonio dinástico de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón. Es decir, que para comienzos del siglo XV existían en la península ibérica cuatro reinos católicos, que eran Aragón, Castilla, Navarra y Portugal, y un reino musulmán que era Granada. Bien, de esta unión no nació un Estado unitario, dicen los historiadores, sino que se trató solamente de una unión personal donde cada reino conservó en cierta medida su autonomía, una autonomía relativa, y, por ejemplo, manteniendo sus cortes y su legislación. De todas formas, por eso se habla de una monarquía bicéfala, con dos cabezas. Las instituciones comunes que existían eran la realeza, el Consejo Real, las aduanas, pero el proyecto político que se plantea en los Reyes Católicos es colocar a España como primera potencia mundial, es decir, como potencia internacional, y para ello va a necesitar centralizar el poder, fortificarlo, fortificar el poder real por encima de la nobleza feudal existente. Va a necesitar un ejército profesional, y va a tener que unificar el territorio en la parte interna, y eso se va a producir con la conquista de Granada en 1492 y Navarra en 1512. De esta manera el territorio de la península ibérica queda unificado bajo esta monarquía bicéfala. Pero también se encuentra su punto en su expansión hacia el exterior. Por el lado del reino de Aragón, su expansión se va a dar sobre el Mediterráneo, y conquistando o anexionando los reinos de Cerdeña, Sicilia, Nápoles. Y por el lado del reino de Castilla, su mirada es hacia el Atlántico. Se abocó a la conquista del norte de África, las Islas Canarias y América, los viajes de Colón.
También se buscó la unificación religiosa. Sabíamos que en la península ibérica para este tiempo convivían tres grupos étnicos y religiosos, que era el católico, el musulmán y el judío. Entonces, desde un periodo de tolerancia religiosa en el siglo XII y en el XIII, cuando terminó la Reconquista y la unificación de los reinos, se buscó la idea de unificar todo el territorio bajo el signo católico. Y entonces se pasó a la intolerancia religiosa. Y para ello se creó lo que se conoce como el Tribunal de la Inquisición, y la persecución a todo aquel que no siguiera a la religión católica. Bien, y también podemos ver con los reyes católicos un cierto desarrollo económico de España, sobre todo una política económica intervencionista que busca para esa época desarrollar sobre todo la industria textil y parte de la ganadería. El hecho es que España se transforma en un Estado nacional fuerte y adquiere más firmeza cuando fallece Fernando de Aragón y lo hereda su nieto, Carlos de Habsburgo, quien va a asumir la corona como Carlos I de España. Y Carlos hereda un vasto territorio por el lado de la línea materna, es decir, por el lado de su mamá, Juana la Loca, hija de los reyes católicos, va a heredar España y todas las posesiones de España: Sicilia, Cerdeña, Nápoles, Gibraltar, Islas Canarias y las posesiones de América. Y por el lado de su descendencia paterna, de la línea paterna, de sus abuelos, de Felipe el Hermoso, era su padre, va a heredar posesiones en Austria y en Hungría, en Austria y en Alemania, y también los Países Bajos. Es decir, Carlos, para 1516, tiene un vasto territorio heredado. Por lo tanto, su imperio es territorialmente extenso. En su imperio no se pone el sol, se dice. Desde un lado, desde oeste a este, se extiende el imperio de Carlos, conocido también en la historia como Carlos V de Alemania. Y con la llegada de Carlos I se inicia la dinastía de la Casa de Austrias. Y los sucesores de Carlos, que va a ser Felipe II, en general, todos estos reyes van a buscar, por empezar, la unificación de la religión cristiana, que había sido dividida con la Reforma Protestante. Entonces van a tratar de fortificar con la Contrarreforma esta idea imperial de Carlos de recrear la Università Cristiana, dice. Por lo tanto, va a participar en numerosas guerras religiosas. Para el siglo XVII, España ya entra en una decadencia de la que le va a ser muy difícil salir y va a pasar a ser una potencia de segundo orden. Si uno quiere buscar las causas de la decadencia española, va a tener que ver entre ellas las guerras de religión, como dijimos, también la debilidad de una burguesía comercial. No se había desarrollado una industria nacional fuerte. El oro y la plata que llegaba de América se utilizaba para comprar productos terminados, en Flandes, en Liverpool, y no se reinvirtió el dinero en la misma península ibérica. Y sumado a que en el siglo XVII ya la cantidad de oro y plata había disminuido con relación al siglo XVI, porque las minas se habían agotado, se estaban agotando. De manera que España en el siglo XVII pasa a ser una potencia de segundo orden. Bien,
Vamos a seguir en el próximo video con la llegada de los españoles a América.